Amantísimo Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos de todo corazón en tu día santo sábado, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos haga entender el mensaje que usted nos tiene preparado, Señor, para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mi hermano de Talí, a la hermana Ru, a su hija Génesis, que nos están acompañando esta mañana, Señor, acá en la plataforma, y que podamos, Señor, caminar siempre con usted, Señor, hasta que usted venga por segunda vez. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? ¿Bendecidos? Vamos a darle la bienvenida de manera especial a nuestros amigos que nos visitan en esta mañana, porque tenemos muchos amigos. Si ellos se sienten bien en ponerse de pie, como los vaya nombrando, pueden hacerlo, y si no, ahí de su lugar puede levantar solo su mano. ¿Está bien? Nuestro amigo Abenamar Díaz. ¿Dónde se encontrará nuestro amigo Abenamar? Amén. ¿Cómo lo recibe la iglesia hispana de Montreal? También nuestro hermano Hernán Méndez. ¿Por dónde estará nuestro hermano Hernán? Bienvenido, querido amigo y hermano en Cristo. También tenemos a una hermana de nombre Ani Sánchez. ¿Dónde está Ani Sánchez? Bienvenida, hermana. Siéntase a gusto en la casa del Señor. También tenemos a otro amigo de nombre Jonathan Crevier. Jonathan, bienvenido a la casa del Señor. Ok, también tenemos otra hermana, otra amiga, Aida Oquendo. ¿Está bien el nombre? Ok, bienvenida, querida hermana, a la casa del Señor. También tenemos otro hermanito de nombre Cristian Eutiva. ¿Está bien su nombre? Bienvenido, Cristian. Bienvenido a la casa del Señor. También tenemos una última amiga que nos visita de nombre Lady Cashilá. ¿Está bien el nombre? Lady Cashilá, por ahí. Bienvenida, querida hermana, querida amiga, a la casa del Señor. ¿Cómo lo recibe la iglesia hispana de Montreal? A todos nuestros amigos, bienvenidos sean todos en el nombre del Señor. Y en esta mañana vamos a disfrutar, ¿verdad?, de este banquete que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Y lo vamos a hacer con el himno número 432. Himno 432. Cuando escuchen la pista, por favor pueden ponerse de pie para adorar el nombre del Señor. Como el ciervo clama
Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, a quien iré sino solo a ti. Yo te brindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Así como estamos, los invito a que busquen en sus Biblias en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Quisiera ver las manos de todos aquellos que traigan una petición al Señor, si pueden levantar la manita, o un agradecimiento. Muy bien, bajamos nuestras manitas y nos arrodillamos, vamos a platicar con el Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Señor. En esta mañana estamos agradecidos. Un grupo de tus hijos hemos venido a reunirnos en tu casa de oración para darle honra y gloria como usted se merece. Padre bendito, usted ha visto las manos que se levantaron. Yo no sé qué piden, qué agradecen, pero yo, Padre, quiero colocar en sus manos preciosas lo que mis hermanos traen. Quiero, Señor, rogar por ellos, que usted intervenga en sus vidas y también suplicarle, Padre bendito, que bendiga al predicador de esta mañana, que sea utilizado por su Santo Espíritu, que al salir de este lugar podamos salir llenos y henchidos de su santa palabra. Acompáñenos, Señor, en este día tan especial, en estos momentos que antes de abrir sus santas escrituras, queremos pedir su intervención divina, su dirección, Padre Santo, que usted nos acompañe, que usted sea con nosotros. Se lo suplicamos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con la adoración, hermanos. En esta mañana vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero para eso vamos a ir allá al libro de Malaquías. Quisiera leer un versículo de la palabra del Señor. Dice Malaquías 3:10, un versículo muy conocido. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición en gran manera. Palabra del Señor.
Este espacio es muy importante. Queremos las bendiciones del Señor, probémoslo. Vamos a adorar de esta manera, devolviéndole la parte que a Él le corresponde. Pero antes que todo, vamos a orar, así como estamos. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos, hermanos. Eterno, que mora en las alturas de los cielos, bendito sea su santo nombre. Aquí está su pueblo, Señor, agradecidos en gran manera porque eres un Dios maravilloso, bueno en gran manera. Bendice tu dinero, Señor, que se te va a devolver, porque de lo recibido te devolveremos esta mañana. Bendice tus recursos, porque ya queremos regresarnos a casa y para eso necesitamos que tu obra se termine en esta tierra. Santifica a tu pueblo y recibe estos diezmos y estas ofrendas como un olor grato ante ti, Señor. Porque se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 525, en lo que los diáconos pasan a sus lugares a recoger los diezmos y las ofrendas. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. ¿Podemos volver a poner el himno, por favor? Con gratitud llegamos a tu altar, Señor, gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar, por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor, acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Buenas tardes, buenos días, hermanos. Ahora tenemos el tiempo para los pequeños, que será impartido por nuestra hermana Elisa Colorado con el título de Sueños y más sueños. Hermana Elisa, para ustedes su tiempo.
Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Vidas historias nos van a enseñar a temer Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven amiguito, nos vamos a entrar y dejar allí donde estás. Prestan atención en adoración. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Bien. La hermana Elisa Colorado no está hoy, está enfermita, entonces soy yo que les voy a dar la historia. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños? Bastantes, ¿ah? Wow. En la noche soñamos, ¿ah? Bueno, el título de hoy se llama Sueños y más sueños. ¿Quién son los dos hermanos en la Biblia? En la Biblia tenemos dos hermanos. Según ustedes, ¿quién son? ¿Sí? Exacto, Jacob y Esaú. Qué bueno, tengo niños que saben la Biblia, más que adultos tal vez. Eso me gusta. ¿Saben que un día Jacob, después tanto de caminar, como Jacob y Esaú tenían problemas, se sentía triste? Y un día, en la noche, en el atardecer, Jacob se durmió, agarró una piedra y la tomó como almohada. Y en esa piedra durmió y soñó. Según ustedes, ¿qué piensan que soñó? Los que conocen esa historia. Oh, otra vez el mismo caballero. Que veía personas subiendo en escaleras hasta Dios. Exacto, vio ángeles. Esas personas eran ángeles subiendo en las escaleras y vio al Señor. Y cuando vio al Señor, el Señor le dijo unas palabras. Y Jacob se sintió perdonado por lo que había hecho a su hermano Esaú. ¿Qué le hizo Jacob a su hermano Esaú? Pues Jacob le robó la bendición. Y por eso se sentía triste. Pero cuando el Señor, nuestro Dios, lo perdonó, Jacob sintió reconciliación con él mismo. Bueno, según ustedes, hay otros personajes en la Biblia también que dan sueños, que han soñado y que han interpretado los sueños también. Tenemos unos 3 personajes. ¿Alguien me puede decir quién son los 3 personajes? Le voy a dar un índice. Fue gobernador de Egipto. ¿Quién es? Sí, Rosita. José. José, exacto. Otro que soñó una estatua. ¿Quién soñó una estatua? Sí, Nabucodonosor. Y otro que también soñó que Dios le iba a dar la victoria. Un mensajero que le dijo a esa persona que iba a tener victoria. Y es un guerrero. Sí. ¿Quién es? A ver. Gedeón. Sí, Gedeón. Esas personas han tenido sueños o un mensajero tuvo un sueño y les dio el sueño. También tenemos el rey de Egipto que soñó porque Dios le mandó los sueños para que se acordaba de José que estaba impresionado. Sí. Bueno, sabemos que Dios nos da sueños buenos, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque también podemos tener sueños malos. ¿Cómo se llaman los sueños malos? Pesadillas. Pesadillas. ¿Y quién da las pesadillas? ¿Quién da las pesadillas?
A ver, Dios. las pesadillas las da Dios. Dios no quiere que sueñes cosas malas. ¿Quién da las pesadillas? A ver, Jacob. El diablo. El diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las noches. Tenemos que orar y decir el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque podemos decir Señor, Señor, pero hay dos señores. El Señor bueno, que es Jesús y Dios, y el Señor malo, el diablo. Bueno, aquí terminamos nuestra historia y vamos cada uno a ir a sus lugares tranquilos y no van a correr. ¿Sí? Que pase un lindo sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Amén, mis hermanos. Agradecemos a nuestra hermanita, a los hijos de nuestra hermana Maylin por esta hermosa historia, ¿no? Que nos enseña personajes de la Biblia. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a la casa de Dios y feliz sábado a cada uno de ustedes. Y bueno, antes de poder comenzar predicación del culto divino, quisiera hacerlo recordar, mis hermanos, que a partir después del almuerzo, 2:30 de la tarde, se continúa con el programa de JA. Luego viene los juegos sociales y después va a haber un compartir para degustar, mis hermanos. Esperemos su presencia todos y apoyemos a este programa de los jóvenes. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para abrir la palabra del Señor. Oremos. Santísimo Padre Celestial, estamos aquí en su casa de oración para poder aprender más de su palabra. Podamos salir fortalecidos a nuestros domicilios y podamos compartir el Evangelio, el mensaje que usted nos ha preparado para cada uno de nosotros. Que su Santo Espíritu nos ilumine, denos entendimiento, denos conocimiento e inteligencia para poder entender su mensaje, mi Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy día es un tema que muchos conocemos, que muchos posiblemente podamos no entenderlo, o de repente queremos discutir con la palabra del Señor. Y el tema es, ¿de qué estás lleno? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Escrito está: y no os embriaguéis con vino que conduce al desenfreno, antes sed lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cuál es la diferencia de lo normal de lo anormal? Si vemos a una persona que, bueno, acá es diferente, ¿no? Pero en nuestros países, por ejemplo en Perú, tenemos el hábito de consumir los 3 alimentos: desayuno, almuerzo y cena. Pero antiguamente, yo que fui criado con mis abuelos, había el desayuno, almuerzo, el lonchecito y la cena, ¿no? Y nosotros, cuando hacemos esos hábitos, somos una persona normal porque nos alimentamos. Pero imagínense una persona anormal que no se alimenta bien, que solamente consume un alimento durante todo el día o de repente no consume, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Ser una persona normal o ser una persona anormal? Yo creo que lo mejor es ser una persona normal, ¿no? Ahora, la pregunta es, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, ¿cómo debe ser una iglesia? ¿Normal o una iglesia anormal? Una iglesia normal, mis hermanos, es que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y una iglesia anormal es que no conoce la llenura del Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, la pregunta es para cada uno de ustedes:
¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es tu vida personal? ¿Es normal que estás orando? ¿Estás estudiando la palabra del Señor? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿O tienes una vida cristiana anormal? Que no oras, que no lees la palabra del Señor y que no predicas el Evangelio. Mis hermanos queridos, y la preocupación de cada uno de nosotros no es cuando Jesús venga. Todos ya sabemos que nuestro Jesús va a venir por segunda vez. Eso no nos va a cambiar de nada el entendimiento. Todos conocemos que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Nuestra preocupación, mis hermanos, es que nosotros tenemos que prepararnos para esa segunda venida. No te preocupes que el Señor Jesús va a venir, sí o sí. Él lo prometió, está escrito en su palabra. Pero nuestra preocupación, y pongamos entre comillas, mis hermanos, la preocupación del Señor Jesús es que tú tienes que estar preparado para esa hermosa segunda venida. Mis hermanos, en el libro de Efesios, si ustedes lo han estudiado o lo estudian con detenimiento, vamos a encontrar cómo Dios nos coloca la teoría y luego Dios nos coloca la práctica. Y si nosotros miramos acá en el versículo 1, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo, mis hermanos, nos presenta la teoría de la vida cristiana. Y del capítulo 4 al capítulo 6, mis hermanos, Pablo nos presenta cómo debe ser la vida práctica en la vida cristiana. Interesante, ¿no? Por eso que el Señor siempre dijo, escudriñad las Escrituras. No solamente leer como un libro de cuentos, no solamente como un periódico, no solamente cuando abres las redes sociales y un mensaje en el Messenger y en el WhatsApp. El Señor mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os bien parece a ustedes que ahí está la vida eterna. Mis hermanos, en el capítulo 1, Dios, mis hermanos, en el capítulo 1 de Efesios, Dios nos presenta el plan de salvación, mis hermanos, un plan de salvación, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, mis hermanos, de Efesios, ¿no? Dios nos muestra que ese plan fue ejecutado, ¿no? Ejecutado gracias a una persona maravillosa de Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, mis hermanos, de Efesios, ¿no? En el capítulo 3 encontramos que cada uno de nosotros, miren mis hermanos, cómo Dios inspiró a Pablo para poder nosotros seguir ese camino, ese entendimiento. En el capítulo 3 encontramos que cada uno de nosotros somos responsables de transmitir y presentar, dice acá la palabra del Señor, presentar, dice, ¿a qué dice? El Evangelio de Salvación. Tú no te puedes quedar callado. Yo no me puedo quedar callado. Como hijo de Dios no nos podemos quedar callados. En el capítulo 4, mis hermanos, encontramos el resultado, ¿no? Encontramos el resultado de nuestra vida cristiana, de habernos entregado a Cristo Jesús. La humildad, dice, y la unidad. En el capítulo 5, mis hermanos, encontramos ejemplos prácticos de cómo debemos andar en amor. Mis hermanos, Pablo nos presenta en el libro de Efesios varios mensajes. Lo puedo llamar yo desigualdades cristianas, le podemos llamar posiblemente contrastes o diferencias, ¿no? Y vemos cómo Pablo, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 25, vamos a encontrar la primera diferencia entre un cristiano y un que no es cristiano. Vamos a leer, mis hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 25. Escrito está, por eso desechad la mentira,
hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá vemos el primer contraste. Pablo nos dice la mentira. Vemos el otro contraste, la verdad. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que educarnos a ser hijos de Dios. No más mentiras. Porque la palabra del Señor no lo podemos cambiar. Acá Pablo nos presenta el primer contraste. A un lado la mentira, a un lado la verdad. Versículo 29. Vamos a ver el otro contraste. Versículo 29. Veamos. Acá está. Dice: ninguna palabra malsana salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros, según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Acá vemos, mis hermanos, el otro contraste, mis hermanos, ¿no? Ninguna palabra corrompida debe salir de la boca de un cristiano. Y debe salir palabras de edificación. Vemos a Pablo que separa palabras corrompidas con palabras de edificación. Vamos a otro contraste, hermanos. El versículo 28. El que robaba, no robe más. Antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Miren, mis hermanos, acá vemos el robar y no robar. Y este trimestre, mis hermanos, la lección de escuela sabática nos habla de cómo debemos de ser administradores hasta que el Señor Jesús venga. Como le decía en la lección, nosotros no podemos discutir con la palabra del Señor, discutir. Si el Señor dice que tú tienes que dar lo que a ti lo que le corresponde, tienes que darlo. Si el Señor dice tú tienes que ser agradecido, tú tienes que ser agradecido. La persona que discute es porque no tiene un corazón agradecido. Es porque todavía no ha entendido lo que el Señor quiere hacerlo saber. Vamos al versículo 31 para ver el otro contraste. 31. Dice: libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Mis hermanos, otro contraste. Pablo nos presenta, mis hermanos, que no salgan palabras que humillen a otras personas. Pablo nos está diciendo, por la inspiración del Espíritu Santo, que no salgan palabras que denigren, ¿no? Sino que salgan palabras bondadosas de tu vida cristiana, de tu vida de haber entregado tu vida a Cristo Jesús. Miren, hermanos, cómo Pablo, por medio del Espíritu, nos presenta contrastes, qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que sí tenemos que hacer. Ahora, por otro lado, mis hermanos, vamos a ver nuevamente el capítulo 5 de Efesios, versículo 8. 5, versículo 8 dice: en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo, mis hermanos, la presenta: antes tú eras tinieblas, ahora tú has entregado tu vida al Señor y tú tienes que ser una luz para el mundo. Versículo 15, mis hermanos. 15. Dice: entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Pablo nos presenta otro contraste: la necedad y la sabiduría, mis hermanos, ¿no? Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual es la voluntad del Señor. Otro contraste, que no debemos ser insensatos, sino entendidos, mis hermanos. Ahora, nosotros, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores que el Señor Jesús va a venir por segunda vez, sí o sí, eso no lo va a cambiar nadie, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos en estos
contrastes que la Biblia nos dice, la palabra del Señor. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Es que mi vida está en mentiras? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Es que le estoy robando a Dios? ¿Es que de mi boca están saliendo palabras que denigren y humillen a otros hermanos? ¿Es que de mi vida cristiana soy insensato? ¿No estoy siendo entendido? Mis hermanos, mientras, esto sí me dolió a mis hermanos, y espero también que ustedes entiendan, mientras nosotros estemos acariciando el pecado, mis hermanos, nunca se va a producir un reavivamiento en nosotros. Eso sí, hermanos. Tú no esperas que el Señor te reaviva si tú todavía estás acariciando el pecado. No. No existe, mis hermanos. No existió en el pasado, mis hermanos. No existe hoy, ni va a existir mañana. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado, mis hermanos, es el mayor obstáculo que el Señor tiene para reavivarte y bendecirte. ¿No? Terrible, hermano, lo que nos presenta Pablo, ¿no? Muchos de nosotros podamos pensar, sí, pero yo voy a la iglesia todos los sábados y ahí ya salgo contento. No, mis hermanos, tenemos que consagrarnos todos los días, en cada momento, en cada instante, mis hermanos. La palabra del Señor es bien clara. Debemos preocuparnos, mis hermanos, en cómo yo me estoy preparando para esa hermosa segunda venida del Señor. Debemos preocuparnos, mis hermanos, debemos decir el pecado me está poniendo un obstáculo para que el Señor me bendiga. El pecado me está poniendo un obstáculo para que el Señor me revive. Mis hermanos, el pecado, lamentablemente, trae inevitablemente la ira de Dios. Inevitablemente, mis hermanos, cuando nosotros estiramos la mano al pecado, Dios retira su mano de bendiciones para nosotros. Mis hermanos queridos, Efesios nos presenta, mis hermanos, contrastes y palabras que el Señor inspiró a Pablo para que nosotros podamos entender que nuestra vida cristiana no tiene que ser pasajera, nuestra vida cristiana no tiene que ser liviana. Tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Recuerden que Dios creó a Adán y Eva a imagen y semejanza del Altísimo. Mis hermanos, ¿usted se acuerda de Sansón? Sansón, un hombre fuerte por fuera, pero débil por dentro. Josué, mis hermanos, Josué, un hombre que miró cómo el poder de Dios derivaba las murallas de Jericó. Pero cuando se fue a combatir a ese pueblo llamado Ai, ellos fueron derrotados. ¿Saben por qué? Porque había uno en el pueblo que pecaba, Acán. Por uno, mis hermanos, por uno. ¿No? Los hijos de Eli, mis hermanos, la palabra del Señor dice muy claro, ellos murieron en batalla porque estaban en pecado. Mis hermanos, la historia de Joel, mis hermanos, todos hemos leído nuestro año bíblico, pero a veces solamente nos centramos en un versículo maravilloso. Es el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 28, ¿no? Donde dice, vamos al libro de él, mis hermanos, al libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Escrito está, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero después de esto, ¿después de qué, mis hermanos? Recordemos que el primer capítulo, el primer versículo, Dios estaba amonestando a su pueblo que tenían que arrepentirse, ¿no?
Porque el pecado, mis hermanos, impide que Dios derrame su bendición en cada uno de nosotros. El pecado impide que nuestra iglesia, que cada uno seamos reavivados, mis hermanos. ¿Por qué a veces a nosotros, a muchos, no nos gusta predicar? ¿Por qué a veces a nosotros no nos gusta orar? ¿Por qué a veces a nosotros no nos gusta leer la palabra del Señor? Y esto duele, mis hermanos, porque todavía estamos acariciando el pecado. Mis hermanos, Joel en este versículo dice claramente, después de esto, después que tú te hayas vaciado de todas, mis hermanos, de todos esos contrastes negativos que habla Efesios, después que tú te hayas vaciado de mentiras, de palabras que denigren a otros hermanos, de cosas que no son aptas para tu vida cristiana, después de eso, mis hermanos, Dios te va a llenar de su espíritu. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cuál es lo único que nos puede separar del amor de Dios. Vamos al libro de Romanos. Al libro de Romanos, mis hermanos. Vamos a leer el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 38 y 39. Versículo 38 y 39. Dice la palabra del Señor. Por eso estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, mis hermanos, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que nos puede separar del amor de Dios, ¿qué es, hermanos? El pecado. Es el pecado, mis hermanos. Lo único que te prueba es el pecado, mis hermanos. El pecado, hermano, lo repito, sigue siendo el impedimento, mis hermanos, para que Dios traiga el derramamiento de su Espíritu sobre ustedes, sobre mí y sobre toda la iglesia. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo ser lleno? ¿Cómo ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo? Mis hermanos, yo sé que muchos me van a entender, pero todos los que hemos estado en el mundo antes de que el Señor nos llamó, y yo me incluyo ahí, hemos reunido en fiestas, ¿no? En cumpleaños, de repente en tradiciones mundanas, que se celebra en el mundo, ¿no? Y muchos de nosotros nos hemos emborrachado. Mis hermanos, cuando tú te llenas de licor, ¿qué es lo que haces? Yo me acuerdo que hasta mi esposa, yo me acuerdo que cuando me llenaba de licor, me emborrachaba, yo no era yo. Yo no me acordaba. ¿Por qué? Porque ya no era yo, porque estaba lleno de ¿qué? De licor. Tu vida va a depender de qué, cómo tú te llenes. Por eso, mis hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos controle, nos oriente. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos ser llenos de su Espíritu. Mis hermanos, ahora usted se preguntará, bueno, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Muchos conocemos. Nadie, escuchen mis hermanos, nadie puede llenar un recipiente que esté lleno. Es decir, nadie puede llenar, si tu vida cristiana, mis hermanos, está lleno de esto, vamos a Gálatas, mis hermanos, al libro de Gálatas, capítulo 5. Si tu recipiente está lleno de esto, versículo 19 para adelante. Estas son las obras de la carne. Si tu vida cristiana está llena de adulterio, está llena de fornicación, está llena de inmundicia, está llena de lascivia, está llena de idolatría, de hechicerías, enemistades, pleitos, celas, explosiones de contienda, de iras, divisiones,
sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. La pregunta ¿es que el Señor te podrá llenar de tu espíritu, de su espíritu? Imposible, mis hermanos. Entonces, si tú tienes, y si yo tengo algo, y si ustedes tienen algo de esto, por más que tú ores, mis hermanos, el Señor no te va a poder llenar. ¿Por qué, mis hermanos? Por esta simple razón. La pregunta si yo estoy lleno de alguna de estas cosas, ¿es que Dios podrá derramar su Espíritu Santo sobre mí? Imposible, mis hermanos. No. Un recipiente lleno ya no se puede llenar con otra cosa. Un recipiente lleno de cosas que al Señor le agrada, el Señor no va a poder llenar de su Espíritu Santo. Ustedes y yo somos una vasija, mis hermanos. Una vasija. Ahora, mis hermanos, vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, mis hermanos. Y vamos a buscar el capítulo 4, Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 3 al versículo 6. Esta es la historia de una familia del que el profeta murió y dejó endeudado a su esposa y a sus hijos, ¿no? Dice el capítulo 4, vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Dice, y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, todas las que puedes conseguir. Entra luego y cierra la puerta tras de ti y de tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que se llenen, ponlas aparte. La mujer se fue y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le alcanzaban las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando llenó todas las vasijas, dijo a su hijo, tráeme otras vasijas. Él le dijo, no hay más. Entonces el aceite cesó, mis hermanos. ¿Cuándo es que se dejó de llenar el aceite, mis hermanos? Cuando todas las vasijas estaban llenas. Mis hermanos queridos, Dios no llena de su espíritu a aquel que vive acariciando el pecado. Dios, mis hermanos, no existe, no va a existir, ni hoy, ni ayer, ni hoy, ni mañana, un reavivamiento en mi vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, si todavía estamos acariciando el pecado, mis hermanos. Voy a invitar a mi hermana Patricia, que nos tiene un especial muy bonito. Mientras ella se va preparando, mis hermanos, escuchen la letra, mis hermanos, analicemos, mis hermanos, cómo está nuestra vida cristiana. ¿Es que todavía estoy acariciando el pecado? ¿Es que todavía hay algo de mi vida que no lo estoy soltando, que lo estoy arrastrando de mi vida antigua? Mis hermanos, no existe un revivimiento para nosotros si todavía estamos jugando con el pecado. No existió ayer, no existe hoy día, mis hermanos, y no va a existir mañana. Para que haya un revivimiento de vida, mis hermanos, tú tienes que vaciarte de todo lo que dice el libro de Gálatas. Ahora dejamos a nuestra hermana Patricia con el especial. Mientras ustedes vayan escuchando, hermanos, meditemos en nuestra vida cristiana. Feliz sábado, hermanos.
Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido y agotado, débil, lleno de dolor, regocíjame pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Amén. Mis hermanos, Isaías 14:14. ¿Usted quiere saber, mis hermanos, por qué el enemigo de Dios nos odia tanto? ¿Usted quiere saber por qué Él no descansa en derrumbarnos a nosotros? Vamos a leer, mis hermanos, Isaías 14:14. Escrito está, mire lo que pensaba él, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios, mis hermanos, no creó a este querubín a semejante de Dios. Al único ser humano que lo creó a imagen y semejanza de Dios fue el ser humano. Mis hermanos queridos, cuando nosotros buscamos el pecado, Dios retira su presencia de cada uno de nosotros. Cuando una iglesia está en pecado, ya no es una iglesia misionera, se vuelve en un campo misionero donde el Espíritu de Dios tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. Arrepentimiento, mis hermanos, no es cuando tú lloras. Arrepentimiento es cuando tú cambias de corazón. En esta mañana, mis hermanos, analicemos nuestra vida cristiana. Me analizo yo y ustedes. Hasta aquí, 28 de enero, 12 horas con 8 minutos, ¿cómo está mi vida cristiana? Realmente lo que yo me estoy preparando hasta hoy día es que realmente yo poder ser lleno del Espíritu Santo. Yo te desafío, mi hermano. Desafío a cada uno de ustedes. Me desafío a mí mismo. Desafío a la iglesia. Desafío a los líderes, a los ancianos, a todos los departamentos, mis hermanos. A que podamos buscar todos los días la presencia de Dios. Y si en tu vida está algo
de que el Señor tiene un obstáculo para poder bendecirte, para poder revivarte, mis hermanos, no hay mejor manera de postrarte de rodillas ante el Señor Jesús y decirle: vacéame de todas esas cosas que me separan de tu presencia. El pecado, mis hermanos, nos separa de la presencia de Dios. El ejemplo de Adán, el ejemplo de Eva, cuando ellos pecaron, fueron separados de la presencia de Dios. Y cuando el Señor Jesús venga, que no nos separe de su presencia, mis hermanos. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, estemos preparados, no preocupados cuando Él va a venir. Él va a venir, mis hermanos. No te preocupes que la fecha, el año, solamente preocúpate la temporada que el Señor Jesús venga. Preocúpate, mis hermanos, cómo tú te estás preparando para esta vida cristiana, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a escuchar, mis hermanos, el último himno y agradecer a nuestra hermana Patti por esta hermosa melodía, esta hermosa ofrenda de Dios. Vamos a escuchar el último himno y después vamos a orar, mis hermanos. Vamos a escuchar el último himno. Nuestra hermana de comunicaciones nos pone el himno, por favor. Y nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para poder cantar. Y cantemos, hermanos, cantemos de corazón y digamos al Señor que nos prepare para su segunda venida. Pidamos al Espíritu Santo iluminación, entendimiento y conocimiento para que podamos entender lo que el Señor nos tiene escrito en su palabra, mis hermanos, y no discutamos con la palabra del Señor. Si el Señor dice que así debe ser, así hagamos, mis hermanos. Escuchemos el lindo tema, mis hermanos. Vamos a entonar el himno Yo me rindo a ti. No es digno del Señor. Digno del Señor. Digno del Señor. El himno Digno del Señor.
El libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 3. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os dejaré habitar en este lugar. Mejoremos, mis hermanos. Mejoremos nuestra vida cristiana. Mejoremos cada uno de nosotros. Mejoremos como familia. Mejoremos como iglesia de Dios. Para que un día glorioso estemos todos reunidos en el reino de los cielos. Recuerden, mis hermanos, vamos a tener derechos de ingresar. ¿A dónde, mis hermanos? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Maravilloso, hermano, ¿no? Oremos. Amoroso, santísimo Padre Celestial, sabemos que por tu palabra, usted, Señor, nos reprende, nos amonesta, nos aconseja, pero es para nuestro bien. Enséñanos, Señor, a no discutir con tu palabra. Enséñanos, Señor, a obedecer, a serte fiel. Prepáranos, Señor, que tu Santo Espíritu nos prepare cuando usted venga por segunda vez. No permita, Señor, que nos separemos de ti. Cuida a nuestros hijos, Señor. Muchos de nosotros tenemos hijos, Señor, fuera de tu pueblo. Pero ellos ya conocen tu palabra. Solamente como Padre nos queda orar, Señor, por ellos. Está en usted, Señor, que lo pueda convencer y ellos puedan regresar, Señor, a tu redil nuevamente. Bendice a tu iglesia. Cuídala, Señor. Y revívan, Señor, con tu espíritu. Pero primero, Señor, enséñanos a vaciar, Señor, nuestra vasija de toda cosa que te separa de ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga, mis hermanos. Un feliz sábado a cada uno de ustedes.